El apellido Fernández era sinónimo de música, éxito y tradición. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, había construido un imperio con su talento y esfuerzo. Para millones de personas, su familia representaba los valores del pueblo mexicano, pero ni la fama ni la fortuna, ni el amor del público fueron suficientes para protegerlos de lo que estaba por venir. La noche del 20 de mayo de 1998, la dinastía Fernández se rompió en pedazos. Vicente Fernández Jr., el hijo mayor del ídolo, desapareció sin dejar rastro. La noticia cayó como una bomba en la familia. El mundo del espectáculo quedó paralizado. México entero contuvo la respiración. Pero antes de que la desaparición fuera confirmada, Vicente Fernández recibió una extraña llamada. Se encontraba en Morelia preparándose para dar un concierto cuando su teléfono sonó. ¿Tienes un hijo que se llama Luis?, preguntó una voz metálica burlona. Vicente, molesto por la intromisión, respondió con su carácter fuerte. «No tengo un hijo que se llame Luis, y tú no me tutees, hijo de la chingada». Colgó de inmediato, pero algo no le cuadraba. Solo su círculo cercano tenía ese número. ¿Cómo había conseguido su teléfono? Y luego un pensamiento lo golpeó de repente. ¿Luis? ¿Bis? Vicente Jr. siempre había sido llamado Bis por la familia. Sonaba parecido, demasiado parecido. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tomó el teléfono y marcó de inmediato a su hijo Alejandro. «No lo he visto, papá», respondió sin notar la angustia en la voz de su padre. Luego llamó a Gerardo, quien estaba en el rancho Los Tres Potrillos. «No te preocupes, papá, seguro se fue a su casa. Voy a investigar». Los minutos se hicieron eternos. Cuando Gerardo finalmente devolvió la llamada, su voz era diferente, temblorosa, insegura. «Papá, malas noticias. Secuestraron a Vicente. Aquí están los de antisecuestros». El mundo de Vicente Fernández se derrumbó en segundos. Quería gritar, quería llorar, quería salir corriendo a buscar a su hijo, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Y lo más doloroso de todo era que, a pesar del infierno que estaba viviendo, esa noche aún tenía que subirse a un escenario y cantar. Con el alma rota, con el miedo latiéndole en el pecho, tomó el micrófono y fingió que nada pasaba. Su público no lo sabía, pero cada nota que salía de su garganta era una súplica desesperada, una súplica para que su hijo regresara con vida. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Cómo negoció Vicente Fernández con los secuestradores? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para recuperar a su hijo? Quédate hasta el final. Esta historia es más impactante de lo que crees. El 20 de mayo de 1998 comenzó como cualquier otro día para Vicente Fernández Jr. Se levantó temprano en Los Tres Potrillos, su rancho familiar, y pasó la mañana recorriendo las caballerizas como solía hacerlo, pero algo en el aire se sentía diferente. Desde hacía días, su esposa Sisi le insistía en mudarse a Guadalajara. Un mensaje anónimo había llegado a la escuela de su hija mayor con una amenaza de secuestro. «Debemos irnos», le suplicó. «Tengo miedo». Pero Vicente Jr. intentó restarle importancia. «Nada va a pasar», pensó. No sabía lo equivocado que estaba. Esa tarde, después de despedirse de sus hijos, subió a su jeep rojo y salió del rancho. Manejaba por una carretera solitaria cuando de repente 2 camionetas negras aparecieron de la nada, una por delante, otra por detrás. Lo habían estado esperando. No había escapatoria. Antes de que pudiera reaccionar, varios hombres armados descendieron y lo rodearon. Vicente Jr. intentó mantener la calma. «Déjenme desabrocharme el cinturón. Llévense el carro, la cartera, llévense todo», dijo intentando ganar tiempo. Pero los secuestradores tenían un plan claro. «No queremos tu carro ni tu cartera. Te queremos a ti, cabrón».
Lo sacaron a la fuerza, lo golpearon y lo metieron en una de las camionetas. En cuestión de segundos, su vida había cambiado para siempre. Boca abajo en el piso del vehículo, con las manos atadas y un arma presionada contra su espalda, Vicente Jr. empezó a rezar. Intentó escuchar lo que los secuestradores decían, pero hablaban en clave, usando nombres falsos y dando instrucciones rápidas. Manejaron sin rumbo aparente, dando vueltas para desorientarlo. No tenía idea de a dónde lo llevaban ni cuánto tiempo había pasado. Lo único que podía hacer era rezar y esperar. Mientras tanto, en el rancho, su familia empezaba a notar su ausencia. Las llamadas sin respuesta, su teléfono apagado. Algo no estaba bien, pero la confirmación de sus peores miedos llegaría unas horas después. El teléfono estaba a punto de sonar. La noche del 20 de mayo de 1998, el rancho Los Tres Potrillos estaba sumido en un silencio inquietante. Los Fernández intentaban ocultar su ansiedad, pero cada minuto que pasaba pesaba como una tonelada. Hasta que, de repente, el teléfono sonó. Gerardo Fernández fue el primero en reaccionar. Se apresuró a contestar. Su mano temblaba al sujetar el auricular. ¿Bueno? Del otro lado, un silencio sofocante. Luego una respiración pesada y finalmente una voz distorsionada, fría, sin emociones. «Tenemos a tu hermano». El corazón de Gerardo se detuvo en seco. Vicente Fernández, parado a su lado, sintió que el mundo se desmoronaba. «Si lo quieren de vuelta, van a pagar». «¿Cuánto?», preguntó Gerardo, intentando que su voz no delatara su miedo. La respuesta llegó como un balazo. $5 millones. $5 millones por la vida de Vicente Jr. Gerardo tragó saliva. Intentó decir algo, pero las palabras no salían. Vicente Fernández le arrebató el teléfono. Su voz temblaba ante la furia y la desesperación. «¿Dónde está mi hijo? Quiero hablar con él». Pero la línea se cortó. El mundo en ese instante quedó en silencio. Vicente Fernández apretó el teléfono con fuerza. Las paredes parecían cerrarse sobre él. $5 millones. Pero aunque la familia estaba dispuesta a pagar cualquier precio, nada les aseguraba que los secuestradores cumplirían su palabra. Y pronto entenderían que el dinero no era lo único que querían, porque los secuestradores aún tenían algo más preparado. Los días pasaban y la familia Fernández vivía un infierno. Cada llamada era un tormento. Los secuestradores tenían el control absoluto. Las amenazas eran cada vez más crueles, pero lo que ocurrió aquella noche fue diferente. Fue una advertencia brutal. El teléfono sonó. Gerardo Fernández contestó con la respiración agitada. Sabía que al otro lado de la línea estaba alguien sin alma, alguien que tenía en sus manos la vida de su hermano. La voz fue fría, cortante, sin rastro de emoción. «Escúchame bien, esto es para que entiendan que no estamos jugando». Y luego la llamada se cortó. No hubo más palabras, solo un vacío aterrador. Pero el verdadero horror llegó después. Los secuestradores volvieron a llamar, esta vez con un mensaje despiadado. Le habían cortado 2 dedos a Vicente Fernández Jr. y la familia debía ir a recogerlos. El impacto fue devastador. Cuquita sintió cómo el aire le faltaba. Alejandro Fernández apretó los puños, conteniendo la rabia. Gerardo sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Vicente Fernández solo cerró los ojos por un segundo. No quería creerlo, pero no tenía opción. Siguiendo las instrucciones, enviaron a alguien al lugar indicado, pero los dedos no estaban. Un vacío en el estómago, una mezcla de alivio y terror. ¿Era una mentira? ¿Un juego mental? ¿O simplemente los estaban obligando a seguir una macabra búsqueda? Días después, otra llamada, otra orden, otro punto de entrega. Fueron nuevamente. Nada. Y luego,
otra vez. Nada. La familia estaba atrapada en una pesadilla sin fin. No sabían si Vicente Jr. realmente había sido mutilado o si todo era un truco cruel para quebrarlos. Pero lo que sí sabían era que los secuestradores no tenían piedad y no se detendrían hasta conseguir lo que querían. El mensaje era claro: si no pagan, los seguirán destrozando. Esa noche Vicente Fernández se encerró en las caballerizas del rancho, rodeado de sus caballos. Dejó que las lágrimas cayeran. Por primera vez en su vida se sintió completamente indefenso, pero una cosa era segura: haría lo que fuera necesario para recuperar a su hijo. El tiempo perdió significado. Para Vicente Jr., los días y las noches se mezclaban en un bucle interminable de dolor, miedo e incertidumbre. Desde el momento en que fue secuestrado, su vida dejó de pertenecerle. Lo trasladaron a una casa de seguridad en un lugar desconocido. No había ventanas, no había aire fresco, solo el hedor de la humedad y el miedo impregnado en las paredes. Lo dejaron tirado en el suelo de cemento, con las manos atadas y los ojos vendados. Escuchaba voces, pasos, órdenes en clave, pero nunca veía rostros. No sabía quiénes eran ni cuántos estaban ahí. Lo único que sabía era que esos hombres no tenían piedad. Los secuestradores querían doblegarlo desde el inicio. Lo golpearon, lo insultaron, lo amenazaron con matarlo si su familia no pagaba. «Si tu papá no coopera, te vamos a mandar por partes», le advirtieron. Le daban de comer cuando querían y cuando no, lo dejaban en ayuno por días. El agua estaba contaminada, pero si no la bebía se deshidrataba. Su cuerpo empezó a debilitarse, su mente a desgastarse. Las horas se hacían eternas en la penumbra de ese cuarto. No podía saber si afuera era de día o de noche, si llevaba horas o días sin comer. Su única compañía era el eco de sus propios pensamientos y el miedo creciente de que nadie vendría por él, porque los secuestradores le repetían lo mismo una y otra vez: «Tu familia ya te dejó, no vas a salir de aquí». Pero Vicente Jr. se aferraba a la única certeza que tenía: su padre haría hasta lo imposible por encontrarlo. Los días pasaron y la familia Fernández no cedía ante las exigencias de los criminales. Querían negociar, querían asegurarse de que su hijo estuviera con vida antes de pagar. Pero los secuestradores no tenían paciencia. El horror llegó con una nueva llamada. Esta vez no era para exigir más dinero, era para enviar un mensaje. Los secuestradores amputaron 2 de los dedos de Vicente Jr. y le dijeron a la familia que los fueran a buscar, pero nunca aparecieron. El impacto fue devastador. Vicente Fernández sintió que le arrancaban el alma. Cuquita cayó en llanto. Gerardo y Alejandro Fernández querían ir tras los criminales por sus propios medios. La crueldad de los secuestradores no tenía límites. Sabían que con ese acto habían cruzado una línea de la que no había retorno. Y ahora los Fernández sabían que hablaban en serio. Después de la mutilación, la vida de Vicente Jr. se volvió aún más difícil. Las heridas no fueron tratadas de inmediato. El dolor era insoportable. Se infectaron, tenía fiebre, delirios, su cuerpo estaba debilitado. Pero aún así, no lo mataron. Lo querían con vida hasta que obtuvieran el dinero, y Vicente Jr. resistió. A pesar del dolor, de la desesperación, de la incertidumbre, nunca dejó de creer que su padre lo encontraría. Mientras tanto, afuera, la familia Fernández negociaba en la sombra. Vicente Fernández estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario, pero también sabía que si lo hacía sin estrategia, podría perder a su hijo para siempre. Pero el rescate se acercaba. Vicente Fernández no dormía, no comía, no podía pensar en otra cosa que no fuera su hijo. Cada noche se paraba en la terraza del rancho y miraba al horizonte preguntándose si Vicente Jr. seguía con vida. «Si no me lo regresan, ¿dónde voy a llorarle?». Los secuestradores seguían exigiendo dinero, querían $5 millones, pero Vicente sabía que no podía confiar en ellos. Los días pasaban, luego semanas.
Luego un silencio aterrador de 25 días. ¿Lo habrán matado? ¿Lo habrán dejado morir? Cada llamada de los criminales era más cruel que la anterior. Se burlaban de su dolor, lo humillaban, jugaban con su desesperación. Pagaré lo que sea, pero quiero a mi hijo vivo. El dinero no importaba. Si le hubieran pedido su propia vida, la habría dado sin dudarlo. El jefe de antisecuestros le insistía en que todo estaba bajo control, en que la situación se resolvería, pero Vicente ya no podía esperar más. Yo ya pagué, ya hice todo lo que me pediste. Si en unos días no aparece mi hijo, te va a cargar la chingada. El dolor lo estaba consumiendo, hasta que finalmente, después de 121 días de angustia y terror, el teléfono sonó una última vez, y esta vez sí era para decirle que su hijo estaba vivo. La familia Fernández vivió una pesadilla sin final. Cada llamada de los secuestradores era un golpe en el corazón. Primero exigiendo $5 millones, luego subieron la cifra a 10 millones. Pero Vicente Fernández sabía que ese no era el precio real. El precio de la libertad era la vida de su hijo. Las llamadas se volvieron insoportables. Los captores presionaban cada vez más. Si no pagan pronto, no lo vuelven a ver. El miedo era absoluto. Cada segundo de demora podía ser fatal. Los agentes antisecuestros aconsejaban seguir negociando, pero Vicente perdió la paciencia. Tomó el teléfono y lanzó un ultimátum. Si en unos días no aparece mi hijo, te va a cargar la chingada. Silencio. Los secuestradores no esperaban eso. Vicente Fernández no estaba jugando. Las negociaciones dieron un giro. Finalmente acordaron un rescate de $3.2 millones. La entrega del dinero fue un proceso de alto riesgo. Vicente no permitió que la policía interviniera. Sabía que si los secuestradores sospechaban de un operativo, su hijo no saldría con vida. El dinero fue entregado en varias partes. Los criminales cambiaban los puntos de entrega en último minuto. Cada movimiento era calculado, cada paso era peligroso. Días después, el teléfono sonó. Preparen todo, lo vamos a soltar. Tras 4 meses de infierno, la pesadilla parecía llegar a su fin, pero la familia aún no podía cantar victoria. El secuestro de Vicente Fernández Jr. no solo fue una prueba de resistencia para él, sino una tortura psicológica para toda su familia. Desde el primer momento, los captores dejaron claro que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las amenazas no eran simples palabras al aire, eran promesas de sufrimiento. El horror se apoderó de los Fernández. ¿De verdad le habían cortado los dedos? ¿Qué más podían hacerle? El miedo los paralizaba, pero también los obligaba a actuar con cautela. Si no pagan pronto, no lo vuelven a ver, decían con una frialdad escalofriante. Las negociaciones eran una batalla psicológica. Cada palabra contaba, cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero había algo que los secuestradores no sabían. Vicente Fernández no estaba dispuesto a dejar que jugaran con su familia. A pesar del miedo, mantuvo la calma, hablaba con voz firme, sin temblar, sin mostrar debilidad. Sabía que cualquier señal de desesperación podía costarle la vida a su hijo. Finalmente, 3 semanas de tensión, los secuestradores aceptaron bajar la cifra. El rescate quedó en $3.2 millones. Pero incluso después de haber negociado hasta el límite, la familia no podía estar segura de nada. Los secuestradores podían mentir, podían tomar el dinero y desaparecer, podían incluso matar a Vicente Jr. después de recibir el pago. Las reglas del juego las ponían ellos, y si querían que su hijo regresara con vida, debían seguir cada instrucción al pie de la letra. El dinero no se entregaría en un solo lugar. Los secuestradores exigieron que fuera arrojado desde una avioneta. Cada bolsa con billetes debía ser lanzada en diferentes puntos acordados. Una estrategia para evitar cualquier emboscada o intervención de las autoridades. Uno a uno, los paquetes con el dinero cayeron desde la avioneta en los puntos señalados. En tierra, los criminales esperaban ocultos, vigilando cada movimiento. No había margen de error.
Cuando el último pago fue entregado, la tensión se volvió insoportable. El teléfono sonó. «Preparen todo, lo vamos a soltar». ¿Era cierto? ¿O los habían engañado? La familia Fernández había pagado el precio, pero aún no sabían si Vicente Jr. realmente volvería a casa. 121 días de angustia, de llamadas llenas de amenazas, de noches sin dormir, pero ahora todo estaba por terminar. El teléfono sonó. «Déjenlo ir». Horas después, Vicente Fernández Jr. fue liberado. Lo abandonaron en una carretera desierta, con la ropa gastada, el rostro consumido por el miedo y la fatiga. En el rancho, Vicente Fernández recibió un mensaje inesperado. Uno de sus veladores llamó por el intercomunicador. «Señora Cuquita, uno de los potrillos anda mal. Parece que tiene cólico». Vicente escuchó la conversación y sintió un escalofrío en la espalda. No era un potrillo. «No, vieja, es nuestro potrillo». Corrió hacia la entrada y allí estaba. Vicente Fernández Jr. se veía irreconocible. Había perdido peso, tenía la barba crecida, los ojos hundidos, pero estaba vivo. Lo abrazó sin decir una palabra. No había nada que pudiera expresar lo que sentía en ese momento. Cuando se separaron, Vicente notó algo. La mano de su hijo estaba vendada. «¿Qué traes ahí?», preguntó con el corazón en la garganta. Vicente Jr. bajó la mirada y respondió con voz apagada. «Me cortaron los dedos, papá». El mundo se detuvo. Por un segundo Vicente Fernández sintió una rabia indescriptible. Quiso gritar, maldecir, encontrar a los responsables y hacerles pagar, pero lo único que pudo hacer fue abrazar a su hijo de nuevo. El dolor era insoportable. Le habían quitado algo que nunca podría recuperar. Pero Vicente Jr. no dejó que la tragedia lo derrumbara. A los pocos días se subió a su caballo, jaló las riendas con fuerza, usando solo los dedos que le quedaban, y gritó con determinación: «¡Sí se puede! ¡Sí se puede!». Vicente Fernández lo miraba desde la distancia. Quería hacer algo para ayudarlo. Pensó en la única solución que tenía en sus manos. «Si yo me corto la mano de aquí a acá», susurró para sí mismo. «Las nuestras son muy parecidas. A lo mejor le pueden servir». Llamó a un médico. Le preguntó si podían trasplantar sus propios dedos a su hijo. «Sí, se los puedo pegar», le dijo el especialista. «Pero no funcionarán. Cuando levante la mano, se le irán hacia atrás. No podrá moverlos». Vicente cerró los ojos. No servía de nada. Intentaron ofrecerle guantes especiales para disimular la mutilación, pero Vicente Jr. se negó. «No, papá, no me da vergüenza. Todo el mundo sabe que me los cortaron». Las cicatrices físicas eran profundas, pero las emocionales lo eran aún más. Vicente Fernández jamás volvió a ser el mismo. No podía dejar de pensar en todo lo que su hijo sufrió, en los momentos en que no hubo llamadas por días y creyó que ya no lo volvería a ver. «Si no me lo entregan, ¿dónde le iba a dar una flor, una lágrima, una oración?», se preguntaba en las noches. El secuestro dejó heridas en toda la familia, pero Vicente Fernández Jr. estaba vivo, y eso al final era lo único que importaba. El secuestro de Vicente Fernández Jr. terminó, pero la pesadilla nunca se fue del todo. La casa, antes llena de música y risas, ahora estaba marcada por el miedo. La seguridad se volvió prioridad absoluta. Más escoltas, más vigilancia, más cuidado en cada movimiento. Ya no confiaban en nadie. Vicente Fernández, el hombre que siempre había enfrentado la vida con valentía, se volvió más reservado, más desconfiado. Sabía que la fama, el dinero y el poder no lo habían protegido. Por primera vez en su vida, se sintió vulnerable. Cuquita, su esposa, vivió el secuestro con una angustia imposible de describir. No hubo un solo día en esos 4 meses en que no llorara en silencio. Cuando su hijo volvió, su alivio fue inmediato, pero el miedo nunca desapareció del todo. ¿Y si volvía a pasar? Alejandro Fernández, el potrillo, aprendió que la fama podía ser un arma de doble filo. Creció viendo a su padre como un ídolo intocable,
pero el secuestro de su hermano le enseñó que incluso las leyendas pueden ser víctimas. Y Vicente Jr., él cargó con las peores cicatrices. No solo había perdido sus 2 dedos, había perdido la tranquilidad, la confianza, la certeza de que el mundo era un lugar seguro. A pesar de todo, intentaron seguir adelante, pero el miedo nunca los abandonó. La familia Fernández aprendió una lección dolorosa. Su apellido era un símbolo de grandeza, pero también un blanco. El secuestro de Vicente Fernández Jr. no fue un crimen al azar. Alguien cercano a la familia había traicionado su confianza. Tras su liberación, las investigaciones revelaron un dato escalofriante. Uno de los trabajadores del rancho había estado involucrado. La noticia golpeó a la familia como un puñetazo en el estómago. Durante meses habían vivido con el enemigo en su propia casa. Alguien que conocía cada rincón del rancho, cada movimiento. Alguien que le sonreía todos los días mientras negociaba su desgracia. Vicente Fernández no podía creerlo. Había tratado a sus empleados como parte de la familia. Nunca imaginó que uno de ellos pudiera traicionarlo de esa manera. «¿Me regresas a mi hijo o no la cuentas?», habría dicho en su momento, dejando claro que no habría perdón para los culpables. Las sospechas también se extendieron más allá del rancho. Se hablaba de posibles vínculos con el crimen organizado, de una operación bien planeada, de contactos dentro y fuera del círculo de la familia. Pero había una verdad innegable. El secuestro no hubiera sido posible sin alguien de adentro. Esa traición cambió todo. La confianza se rompió para siempre. La familia Fernández ya no solo tenía miedo de los enemigos que acechaban desde fuera, sino de los que estaban demasiado cerca. Los primeros días después de su liberación fueron extraños. Todo se sentía diferente. Comer en la mesa con su familia, montar a caballo, salir a la calle, nada era igual. Durante meses, el miedo lo acompañó a todas partes. No podía estar solo. Las pesadillas lo despertaban en mitad de la noche. Y cada vez que escuchaba el teléfono sonar, su cuerpo se tensaba. Pero había algo que los secuestradores no lograron arrebatarle: su determinación. Poco a poco Vicente Jr. comenzó a reconstruirse. Volvió a montar a caballo, a cantar, a aparecer en público. Aprendió a usar su mano nuevamente y no dejar que la mutilación lo detuviera. Su familia jugó un papel clave. Estuvieron con él en cada paso. Le dieron el espacio para sanar, pero también el impulso para no quedarse atrapado en el pasado. Con terapia especializada y un esfuerzo inquebrantable, logró superar el trauma. No fue fácil, pero con el tiempo aprendió a vivir con sus cicatrices sin que lo definieran. Vicente Fernández Jr. decidió seguir adelante, no como una víctima, sino como un sobreviviente. El secuestro de Vicente Fernández Jr. no solo fue una de las pruebas más difíciles para su familia, sino un recordatorio brutal de que la vida puede cambiar en un instante. A veces las peores tragedias nos ponen de rodillas, nos hacen creer que nunca volveremos a ser los mismos, pero la verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en encontrar la manera de seguir adelante a pesar de él. Porque al final no se trata de lo que perdemos en la vida, sino de lo que hacemos con lo que nos queda.